referente a la técnica quirúrgica de la cirugía de la vesícula biliar. La cirugía de vesícula biliar es la colecistectomía. Por definición, es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Esta se realiza en casos de litiasis vesicular, tumores de vesícula o trauma de vesícula. Así como tiene indicaciones, sus contraindicaciones pueden ser absolutas o relativas. Las contraindicaciones absolutas son el desconocimiento de la técnica quirúrgica y la negación del paciente a someterse a un procedimiento quirúrgico. Luego, en casos de colecistectomía laparoscópica, la intolerancia a los procedimientos con anestesia general, coagulopatías refractarias o cáncer avanzado de vesícula. Dentro de las contraindicaciones relativas, podemos mencionar cirugías previas en abdomen superior, colangitis, peritonitis generalizada, enfermedades sistémicas como la cirrosis hepática, hipertensión arterial sistema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las fístulas colecistoentéricas, obesidad mórbida y el embarazo. Nos vamos a referir a los diferentes tipos de colecistectomías, entre los cuales podemos mencionar la colecistectomía convencional o abierta, la laparoscópica o cerrada o mínimamente invasiva, la colecistectomía a través de silk o silks, la colecistectomía por Notes y la colecistectomía robótica. Ya nos vamos a referir a estas. Empecemos por la más conocida y antigua, ¿no? Es la colecistectomía o cirugía convencional o abierta. Esta cada vez está menos indicada y se la realiza en casos de intensa inflamación de la vesícula o dificultad de las estructuras, inflamación de las estructuras adyacentes, imposibilidad de identificar la anatomía durante la colecistectomía laparoscópica, como ya dijimos, la intolerancia a la anestesia general y en algunas situaciones en las que se realizar una laparotomía y por ende extirpación de la vesícula. Cuando hablamos de colecistectomía abierta, el abordaje o las incisiones son varias, ¿no? Podemos hacer el abordaje a través de una incisión media supraumbilical, una incisión paramediana lateral derecha o una incisión subcostal o oblicua de Kocher. El abordaje quirúrgico, cuando se decide una laparotomía media, es cuando tenemos sospecha de otra patología concomitante a nivel abdominal o en pacientes muy delgados con este ángulo costofrénico muy cerrado. La incisión de Kocher, que por mucho es la más recomendada para procedimientos de colecistectomía abierta, también conocida como incisión oblicua o subcostal derecha. Esta nos brinda la exposición óptima de todo el hígado y de la vía biliar aparte de la vesícula. Y permite su ampliación ya sea hacia el otro lado, hacia izquierdo, en boca de horno o en sentido distal, subcostal derecho. La incisión de Kocher, que como ya les dije es la de primera elección para una colecistectomía convencional, realiza una incisión cutánea más o menos de 10 a 15 centímetros de acuerdo al tipo, a la complexión anatómica de cada paciente, y la diéresis de la pared se la va a hacer en forma rutinaria por planos, se hace piel, tejido celular subcutáneo, se llega a la aponeurosis anterior o aponeurosis del recto y del oblicuo mayor. Estos se seccionan, se ligan o se coagulan con electrocauterio, cuidando de que se realice una hemostasia exhaustiva, porque de acuerdo a la musculatura del paciente, el sangrado puede ser mayor o menor en estos músculos. Una vez que llegamos a abrir el peritoneo, empezamos con los pasos iniciales del procedimiento en sí.
El primero es la liberación o separación del ligamento hepatoduodenal, que se lo hace a través de electrocauterio. Una vez que tenemos abierto el ligamento, traccionamos la vesícula del fondo y del bacinete y en este momento realizamos la preparación del campo. ¿A qué llamamos preparación del campo? Esto lo vamos a realizar de acuerdo al tipo de técnica. Dentro de la colecistectomía abierta tenemos dos tipos de técnica, la técnica anterógrada y la técnica retrógrada. La técnica anterógrada es aquella que aborda la vesícula desde el cuello al fondo, como ven aquí. O sea, este es el cuello vesicular o bacinete y va del cuello al fondo. Por eso se llama anterógrada. Y la técnica retrógrada la aborda en forma inversa, del fondo al cuello. ¿Cuándo hacer estas técnicas? Esto es a preferencia del cirujano, pero como principios básicos, podemos decir que en la técnica anterógrada se debe primero realizar el aislamiento, la ligadura y la sección de la arteria cística. Cuando se decide hacer esta técnica, se tiene cierta dificultad para la identificación de los elementos anatómicos y hay menor sangrado en este procedimiento. Cuando vamos del fondo al cuello, tenemos que hacer el despegamiento de la vesícula del lecho vesicular sin antes ligar los elementos vasculares. Esto nos da ciertas ventajas en cuanto a poder identificar los elementos del hilio cuando el proceso es muy agudo, pero a la vez el despegamiento de la vesícula sin ligar estos elementos hace que este procedimiento sea con mayor sangrado y por otro lado de que en caso de que haya cálculos muy pequeños estos puedan migrar a la vía biliar. Entonces vamos a describir un poquito lo que son estas técnicas. En la técnica anterógrada vamos a realizar la exposición de la vesícula traccionando esta con una pinza de anillos o una pinza Fester del fondo y una pinza auxiliar de las mismas características a nivel de la bolsa de Hartmann. Esto nos va a permitir identificar mejor el triángulo de Calop. Nos vamos a ayudar de separadores que nos van a separar, como su nombre lo dice, las estructuras adyacentes. Aquí con el número 2, ustedes ven un separador que nos sirve para levantar la cara inferior del hígado. El número 3 es otro separador de Doyen de las mismas características que nos va a rechazar el estómago. Y con el número 4 tenemos otro separador o valva que va a hacer que el duodeno y el colon transverso sean rechazados en sentido caudal y hacia la línea media. Con esto el campo va a quedarnos libre y con mejor visibilidad. Muy bien, entonces como habíamos dicho, la técnica anterógrada separa la vesícula de su lecho desde el fondo hacia el cuello. Una vez liberada, se observa el el lecho vesicular, de que no haya puntos sangrantes o algunos conductos biliares aberrantes. Hasta este momento no debemos todavía proceder a ninguna maniobra a nivel del triángulo hasta no identificar adecuadamente los elementos. Entonces, vemos la arteria cística, el conducto cístico que sale del cuello vesicular hasta hacer unión con la vía biliar principal o coledo. Como les decía, muchas veces es necesario ayudarnos de una pinza extra para traccionar la bolsa de Hartmann o infundíbulo y de esta manera tener una mejor visión de los elementos que vamos a seccionar. Una vez que
tenemos identificada la anatomía, procedemos a clampear en forma proximal y distal la arteria cística, la misma que vamos a proceder a ligar con ligadura no absorbible 2 o 3 ceros. Con la ligadura de la arteria ya tenemos mayor facilidad para seguir el trayecto del conducto cístico, que siempre lo debemos hacer a partir del cuello vesicular para no vernos ante la posibilidad de que sea alguna malformación anatómica y nos encontremos con la vía biliar principal. Generalmente, cuando se hace esta técnica, debemos ayudarnos con una pinza hemostática o una ligadura provisional que se deben colocar en el cuello de la vesícula para evitar la migración de cálculos pequeños hacia la vía biliar principal. En caso de que nosotros encontremos cálculos en el conducto cístico o en el infundíbulo, en forma digital debemos tratar de migrar hacia la vesícula estos cálculos y recién proceder a su ligadura. En la técnica retrógrada, el procedimiento es inverso. Debemos proceder inicialmente exponiendo todo lo que es el infundíbulo y los elementos del triángulo de Calot. Esto se logra haciendo una pequeña incisión y abordaje de la hoja peritoneal, y esto nos va a permitir la exposición adecuada tanto de la arteria cística, muchas veces de la hepática derecha, del conducto cístico y de la vía biliar. Una vez que identificamos estos elementos anatómicos, procedemos de la misma manera. Una ligadura en el infundíbulo vesicular para evitar la migración de cálculos y posteriormente la ligadura, identificación, pinzamiento y ligadura de la arteria cística. Una vez ligada, este cístico se va a extender, nos va a permitir ver cuál es su longitud, nos va a permitir tocar con mayor seguridad para ver si no contiene cálculos y posteriormente realizar la ligadura. En el adjunto de aquí podemos ver la necesidad de hacer una colangiografía transoperatoria. Este es un procedimiento radiológico que se lo realiza a través del conducto cístico, una sonda hacia la vía biliar cerca del duodeno, y a través de este se administra medio de contraste. Entonces, cuando se realiza este procedimiento es cuando hay sospecha de que haya litiasis en la vía biliar o litiasis distal al conducto cístico o los conductos de la vía biliar proximal. Se comprueba mediante una imagen radiológica luz de la vía biliar y de los conductos esté indemne y recién se retira este catéter. Este catéter más o menos es un catéter de PVC de 8 a 10 French, que es suficiente como para ingresar a la luz de la vía biliar. Y una vez que se retira, se procede como si no se hubiera hecho el procedimiento. Puede ser con ligadura directa del cístico o a través de un punto transfixiante. Generalmente esto solo se usa en caso de que la base del conducto cístico esté muy inflamada o que sean conductos císticos de diámetro mayor. Entonces aquí estamos viendo el ligamento hepatoduodenal que lo vamos a incidir, y una vez incidido vamos a proceder a la identificación de los elementos del pedículo hepático. Entonces siempre es una condición sine qua non para evitar la lesión de la vía biliar, empezar a buscar estos elementos a partir del infundíbulo vesicular. ¿En qué consiste el determinar o identificar las estructuras anatómicas? Tenemos que tener seguridad de este triángulo, porque
Una mala identificación de estas estructuras nos va a ocasionar una debacle en la vida posterior del paciente. Entonces, vimos ya en la clase previa que habían muchas variaciones anatómicas en lo que es la vía biliar. Por tanto, una regla que no debemos perder es siempre trabajar próximos a la vesícula. Esta es la forma de evitar que este conducto, que aparentemente es el cístico, no sea un conducto paralelo y que estemos ante la vía biliar principal, ¿no? Entonces aquí tenemos la vesícula traccionada del bacinete y aquí podemos determinar los elementos del triángulo de Calot, el conducto, la vía biliar principal, el cístico y la arteria. Una vez que hemos tratado los elementos del pedículo, procedemos a la síntesis de la pared, la misma que se va a realizar en sentido inverso también por planos, el peritoneo, la aponeurosis posterior y anterior de los músculos de la pared anterior del abdomen y la piel. Actualmente, a partir del año 1985, se ha empezado con la cirugía laparoscópica o cirugía de invasión mínima. Esta cirugía es, en realidad el fundamento es el mismo, ¿no? Es la exéresis de la vesícula y lo único que difiere es el abordaje, que en este caso es a través de una visión por una cámara y un laparoscopio. Para esto se necesita un instrumental especial con tijeras, pinzas, disectores, rócares, y el equipo en sí consta de un insuflador, de una cámara, la fuente de luz, el monitor, que son requisitos indispensables para poder realizar este procedimiento. Entonces, como ya dijimos, requiere de un sistema óptico en el cual está una fuente de luz, que debe ser siempre luz fría, porque esta va a estar dentro del abdomen, una fibra óptica que puede ser de 0 grados, de 30 grados y un diámetro que puede ir de 10, 12, 5 y actualmente hasta 3 milímetros de diámetro. La óptica, la cámara de video y el monitor y video grabador. El otro elemento importante es el insuflador y la fuente de CO2. El bisturí, que puede ser monopolar o bipolar, o actualmente que tenemos los bisturíes que a la vez son corte y coagulación, y los sistemas de irrigación y aspiración. Dentro de lo que es la colecistectomía laparoscópica también tenemos algunas variedades y son las técnicas que son de acuerdo a dos escuelas, ¿no? La técnica francesa, que es la técnica inicial con la que se propugnó la cirugía de vesícula a través de la laparoscopía, y en esta tenemos la posición del paciente en decúbito dorsal con las extremidades inferiores separadas, el miembro superior derecho pegado al cuerpo y el izquierdo separado. La colocación de del equipo quirúrgico va a estar hacia los pies del paciente y los monitores van a estar hacia la cabeza. Entonces el cirujano trabaja en la posición francesa entre las piernas del paciente, la cámara, el primer ayudante y la instrumentadora. En la técnica americana, la única diferencia es la colocación o la posición de los miembros pélvicos, que a diferencia de la técnica francesa, estos están pegados. Y generalmente ambas extremidades superiores quedan pegadas al cuerpo, pero eso varía. Aquí en Bolivia utilizamos esta posición en la cual la extremidad izquierda queda separada. Bien, como ya dijimos, esta cirugía se la realiza a través de la introducción de estos tubos o trócares
a través de los cuales vamos a introducir los instrumentos con los cuales vamos a realizar la cirugía. Entonces, estos trócares, de acuerdo a las escuelas, van a tener ciertos cambios en su posición. Por ejemplo, la técnica americana utiliza la óptica en el ombligo, un segundo trócar de trabajo en la región subsifoidea y estos dos, el tercero y el cuarto, que van a ir en la línea medio clavicular y en la línea axilar anterior. En la técnica francesa, el primero y el segundo trócar son iguales a nivel umbilical y subsifoideo. La diferencia está en el tercer y cuarto trócar, que se encuentran paramedianos y en el flanco derecho. ¿Cómo ingresamos a la cavidad abdominal? El ingreso a la cavidad abdominal también tiene ciertas características. Pueden ser a través de una técnica cerrada o una técnica abierta. La técnica cerrada se la realiza a través de una aguja llamada aguja de Veress, y esta se realiza en casos en los cuales el paciente no ha tenido cirugías previas y no hay cicatrices en el abdomen del ombligo hacia el abdomen superior. El trócar de Jasón es un trócar que tiene estas características. Tiene aquí una especie de globo y tiene dos aletas aquí, las cuales nos van a permitir hacer una fijación con material de sutura al momento de ingresar. Esta técnica abierta, ahorita les voy a explicar, se la realiza en pacientes en los cuales han habido ya antecedentes de cirugías previas y, como ven en esta figura, puede haber ya adherencias. Entonces, en realidad, la técnica cerrada es a ciegas y esta técnica es a cielo abierto. Entonces, esta es la aguja de Veress, es una aguja normal. En la punta tiene este aditamento, que es como un doble cuchillo, que una vez que se atraviesa el peritoneo, este cuchillo reingresa y es un mecanismo como válvula de seguridad. La parte de arriba tiene una cámara donde vamos a depositar unos cc de solución fisiológica o agua destilada para realizar maniobras que nos permitan asegurarnos que la aguja ha ingresado a la cavidad abdominal. ¿Cómo se hace? El abordaje a través de la técnica cerrada. Como ven en esta figura, uno se va a valer de la ayuda de dos pinzas de campo o pinzas Backhaus. Va a realizar una pequeña incisión de aproximadamente 10 a 12 milímetros, que pueden ser transumbilical, subumbilical o supraumbilical. En general, el sitio de la incisión es periumbilical, y una vez abierta la piel, introduce en forma vertical o a 40 grados en sentido cefálico la aguja de Veress. Uno tiene que sentir un clic que corresponde a la aponeurosis o al rafe medio, y una vez que ha pasado la aguja clic, suponemos que hemos atravesado el peritoneo y estamos dentro de la cavidad abdominal. En este momento tenemos que realizar estas pruebas. Entonces, ayudados de una jeringa con agua destilada o solución, introducimos el agua, y si no hay ninguna dificultad para el paso del agua, significa que la aguja ha sido correctamente introducida y estamos dentro de la cavidad. La otra forma de probar esto es aspirar, para ver si no obtenemos rechazo, dificultad en la aspiración, porque tiene que ser suave, o en muchos casos, cuando el abdomen está ocupado por líquido, obtenemos la salida de estos. Una vez que tenemos la seguridad de estar en la cavidad abdominal,
llegamos al siguiente paso, que es la obtención del neumoperitoneo. Esta se hace a través de un gas, que es el CO2 o dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas difusible, barato, incoloro, tiene buena tolerancia dentro del organismo, tiene pocos efectos colaterales cuando se utiliza en forma adecuada y es fácil de conseguir. El CO2 se va a introducir con un flujo bajo y que posteriormente, ayudados con un monitor para ver las constantes del paciente, puede subirse a un flujo alto o de mayor rapidez que llegue a tener una presión de 12 a 14 milímetros de mercurio. ¿Qué diferencia tenemos con la técnica abierta o el trocar de Jason? Como ya les dije, es un trocar especial. Aquí lo tienen. Y la única diferencia que tenemos es que vamos a hacer la incisión un poquito más grande, más o menos de 14 milímetros, y vamos a desinsertar en ambos lados el ombligo. Una vez desinsertado el ombligo, nuevamente nos vamos a ayudar de estas pinzas de Backaus o pinzas de campo que nos van a permitir separar adecuadamente las estructuras de la pared abdominal hasta llegar al RAFE. En este momento vamos a realizar una incisión más o menos de 12 milímetros que permita introducir el dedo índice para ver, pasado el peritoneo, si no hay adherencias alrededor de la incisión y con seguridad poder realizar la introducción del trocar y directamente realizar la conexión para obtener el neumoperitoneo. A través de este primer trocar, que como han visto se hace a ciegas, vamos a pasar la óptica que nos va a proyectar las imágenes intraabdominales a través de este monitor. Y una vez que tenemos seguridad de todo esto, ya con el neumoperitoneo que ha llegado a tener una presión de 12 o 14, procedemos bajo visión directa a la colocación de los otros trócares. Como les dije, el segundo trócar a nivel subsifoideo con una incisión transversa de 10 a 12 milímetros. El tercer trócar en la región subcostal, línea medio clavicular de 5 milímetros y un cuarto trócar en el flanco, más o menos a 5 centímetros del anterior trócar, también de 5 milímetros. Con estos 4 trócares es como se realiza la técnica clásica. De acuerdo a la curva de aprendizaje y a la pericia del cirujano, este cuarto trócar puede obviarse y la cirugía solamente se realiza con estos 3 trócares, este para la óptica este para la pinza y este es el trócar de trabajo. Una vez que hemos realizado el ingreso de la óptica y los otros trócares, lo que corresponde es hacer una visión de todos los órganos intraabdominales para corroborar nuestro diagnóstico y descartar alguna otra patología no descrita o no sospechada, y procedemos en sí a lo que es la técnica propiamente dicha. El primer paso es asir el fondo de la vesícula con una pinza con cremallera, lo cual va a hacer que se separe la hoja peritoneal entre la vesícula y el duodeno, que es el ligamento hepatoduodenal, ¿no? Entonces aquí ven, ya está prensada, necesitamos ayuda de otra pinza para prensar el bacinete, que son los mismos pasos que se realizan en la cirugía abierta, y procedemos a la disección del pedículo. Entonces, generalmente vamos a ir del cuello al fondo en la cirugía laparoscópica y lo que hacemos es abrir la lámina peritoneal cerca del triángulo de Calot para identificar la arteria cística
y el conducto cístico. Como hemos visto aquí, no llegamos a lo que es el triángulo colecisto-hepático en todos los casos, pero sí, con la tracción adecuada podemos ver en un caso no complejo adecuadamente los elementos del triángulo. Y aquí tenemos, entonces hemos abierto el peritoneo, identificamos el conducto cístico pelando en forma solamente por tracción, aproximadamente 1 centímetro de longitud, lo cual nos va a permitir hacer nuestras ligaduras sin tejido graso. Siempre hemos dicho que debemos partir del infundíbulo vesicular para no tener el peligro de estar jalando o que sea el colédoco el que estemos manipulando. Y detrás del cístico vamos a encontrar la arteria cística, que, bueno, por sus características anatómicas es más delgada. Vamos a buscar el latido de la hepática derecha, que no siempre se da la cística con una buena visión, y vamos a seguir su trayecto. Una vez que tenemos estos elementos, en la cirugía laparoscópica es obligatorio hacer este punto, que se llama visión crítica de seguridad de Strasberg. Esto está propuesto por el doctor Strasberg más o menos desde el año 90, y el objetivo de esto es hacer una colecistectomía segura. ¿Qué es la visión crítica de seguridad? Es ver por ambas caras, por la visión anterior y visión posterior, los elementos del triángulo de Calot: vesícula, cuello vesicular, conducto cístico, conducto colédoco y arteria cística. Entonces, para hacer esto, una vez que aparentemente en la visión anterior tenemos los elementos, pasamos por detrás una pinza, rotamos la vesícula y vemos si en forma posterior se mantiene esta estructura anatómica. Si todo está bien, recién podemos pasar a tratar en forma quirúrgica los elementos del bacinete, que, como ven, tenemos el conducto cístico, en el cual vamos a dejar 2 ligaduras proximales y una distal, y en la arteria cística, que vamos a ligar 2 ligaduras proximales y una distal. Aquí tienen, es en el recuadro. Una vez que se realiza la clipadura o ligadura de ambos elementos, recién se procede a su sección. Al tener ya el triángulo con sus elementos bien tratados, vamos a continuar con la exéresis del lecho vesicular. Como en todo procedimiento quirúrgico, la hemostasia, irrigación en caso de que haya habido alguna fuga de sangre o bilis, y la evaluación en cuanto a al uso y colocación de drenajes. La extracción de la vesícula se la realiza a través de la ayuda de una bolsa o endovac. Generalmente el endovac nos cuesta $10, y aquí en Bolivia utilizamos un dedo de guante o un preservativo femenino. Entonces, lo que se hace es el fondo de la vesícula que está prensado, se introduce en la bolsita y esta se exterioriza a través del trocar subsifoideo o del trocar umbilical. Se debe retirar la bolsa junto con el trocar y junto con la vesícula. No se sacan las piedritas primero y después recién se exterioriza. Se exterioriza todo hasta el ombligo, y se realiza después la síntesis de la pared abdominal, solamente haciendo un punto en la hoja anterior de la aponeurosis. Las otras técnicas que recientemente se han implementado son la colecistectomía a través del SILS y la colecistectomía a través de la técnica de Notes. ¿Qué son estas?
La colecistectomía SILS o SILC es la colecistectomía a través de puerto único, esto es por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias que tenemos? Ambas son mínimamente invasivas. En la técnica SILS, los instrumentos son estos. Es un solo trocar que se introduce a través umbilical, más o menos de 2.5 centímetros, en el cual a través de solamente de este trocar van a ingresar la óptica de 3 o de 5 milímetros y 2 trócares de trabajo. ¿Cuáles son las dificultades? Por la distancia tan corta que existe entre los instrumentos, es difícil una buena triangulación para realizar los movimientos adecuados y seguros dentro de la cavidad abdominal. Hay un escaso margen de movimiento para la cámara, lo cual hace de que el sentido de profundidad no sea el adecuado. Pero se utiliza y el objetivo principal de estas cirugías son estéticos. No hay otra porque solamente con esta técnica la incisión es transumbilical y no se ve. La colecistectomía por Notes es la cirugía transluminal por orificios naturales. ¿Qué significa esto? Es la exéresis de la vesícula a través de orificios naturales. En este caso, el más utilizado es la cavidad uterina. Entonces, a través vaginal se introduce un aditamento por el cual se introducen los trócares y la cámara, se perfora el fondo uterino y se realiza la colecistectomía. Y una técnica que recién está implementándose es la técnica de la colecistectomía robótica. Esta es una técnica exacta porque el robot hace movimientos milimétricos, pero para hacer una técnica robótica en colecistectomía, el procedimiento resulta ser demasiado caro. El robot es el que más se utiliza, es el Da Vinci. Es un robot que cuesta mucho dinero, necesita una curva de aprendizaje y recursos muy cuantiosos. El preparado de la sala quirúrgica preoperatoria toma más o menos 2 horas. Y realmente para este procedimiento en el que se dobla o se triplica el valor de la cirugía, no se justifica. La cirugía robótica está siendo utilizada ampliamente en procedimientos de cirugía mayor, procedimientos vasculares y a nivel de todo el organismo. Bien, las complicaciones de todas estas técnicas son la hemorragia, no es despreciable la lesión de los conductos biliares, la bilirraquia o fuga de bilis, cálculos retenidos, pancreatitis traumática, las infecciones de la herida y en las cirugías convencionales la hernia incisional. Las complicaciones debidas al neumoperitoneo generalmente son la embolia por dióxido de carbono y los reflejos vagovagales. A nivel cardíaco, cuando el neumoperitoneo se instala en forma muy súbita o se excede la presión de 14 milímetros de mercurio, podemos tener alteraciones cardíacas como arritmias o acidosis hiperbárica. Y las complicaciones relacionadas con los trócares son los sangrados, hematomas, las lesiones de las vísceras huecas o lesiones vasculares. Bueno, eso sería lo relacionado a